Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de finalizar la lección de este trimestre. Ha sido una muy interesante titulada El amor de Dios y su justicia. Hemos visto bastante el tema del libre albedrío. Eh, y el libre albedrío no quiere decir que nosotros sí podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, es nuestra decisión, pero el deseo de Dios es que decidamos por Él. O sea, Dios nos deja libre para que nosotros podamos tomar una decisión por Él. Y nos trae, no nos coacciona, no nos obliga, pero siempre está atrayéndonos. Pero antes de continuar, ya para finalizar esta lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos inmensamente agradecidos por este viaje que tú nos has permitido hacer a través de la lección de escuela sabática de este trimestre. Agradecemos, Señor, las enseñanzas que tú has dejado disponible para cada uno de nosotros. Agradecemos también las personas que han tomado de su tiempo para acompañarnos cada semana. Te pido una bendición muy especial por cada una de ellas en forma especial y particular. Que tu Santo Espíritu siempre repose en cada uno de ellos, abra sus mentes, sus entendimientos para que puedan entender, comprender las verdades que tú tienes para cada uno de ellos. También te pido por mí, Señor, ayúdame, gracias por el tiempo que me das y gracias porque ponen mis palabras para compartir con otros. También te pido que abra mi mente, mi entendimiento para comprender quizás aquellas cosas que no he visto. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y esta lección se titula El amor es el cumplimiento de la ley. O sea, no vamos, podemos pensar, según la definición que le demos del amor, podemos pensar que el amor es un sentimiento, aunque lo incluye, eh, pero a veces no está ese sentimiento y aún así es amor. Eh, pero pensamos que es un sentimiento arrobador, pero el amor es conducta, el amor es un verbo, el amor son cosas que se hacen. Entonces, cuando nosotros amamos, cuando nosotros tenemos esa conducta, estamos cumpliendo la ley. Romanos 13:8 dice, no deban a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Y por eso estamos diciendo, y vamos a ver más adelante qué es lo que quiere decir este escritor con que el que ama al prójimo cumple la ley. No es simplemente siento algo bonito por ti y yo puedo hacer todo lo que yo quiera, eso no es. Eh, y aquí, la historia de introducción habla de, me parece que es una junta de la iglesia, que un pastor eh, dice, o sea, un feligrés le dijo al pastor que no podía tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos, hay que aplicar todo el peso de la ley. Claro, si es conmigo, si es con otra persona, si es conmigo, yo no quiero eso. Eh, Al oír, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley tenía esa persona. Claro, todo depende de lo que sea, porque la compasión no quita hacer justicia. Hay que decidir con compasión, pero siempre, vuelvo y digo, dependiendo lo que sea, hay que actuar con justicia y compasión. Esas dos cosas tienen que ir mezcladas. A veces eso se confunde, pero sí debe ir mezclada. No cabe duda de que la compasión debe ser fundamental, ese es el fundamento de nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es cumplir la ley. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no podemos pensar en la ley como si estuviese separada del amor. Realmente no se puede. Saben que la ley es el carácter de Dios. Lo que pasa es que Él la escribió para nosotros, para ello es como algo natural, como respirar.
Entonces, si Dios es amor y si su carácter es la ley, entonces no se pueden separar. Eh, en la escritura, el amor y la ley son inseparables. El legislador divino es amor y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. Es como dijo Elena G. de White, o el espíritu de profecía más bien. La transcripción es la transcripción del carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos, instrucciones destinadas para nuestro desarrollo y para nuestra protección. Esa es añadida. La ley de Dios es en parte la expresión del amor de Dios hacia nosotros. Como yo digo, el amor es conducta, el amor es un principio, el amor no es un sentimiento, aunque puede causar sentimiento y emoción, pero son principios, son conductas. Por eso dice cómo amamos, no amamos, sino cómo amamos a Dios, cómo amamos al prójimo. La ley de Dios no consiste en principios abstractos, por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones, o sea, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los demás. Y eso puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos existían. No, eso no comenzó a existir ni en el jardín del Edén, ni cuando Dios se lo dio a Moisés, eso existía en el cielo. La ley de Dios es la ley que rige el universo, es el carácter de Dios. Cuando los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra en Éxodo 20 fueron dadas al pueblo de Israel, en el contexto de la relación del pacto de la alianza entre Dios y el pueblo, los mandamientos fueron escritos después del que el Señor liberó a Israel de Egipto. O sea, ellos lo sabían, pero fueron escritos en ese momento. Se basaban en el amor de Dios y sus promesas para la nación. Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo de la relación humana como las relaciones interpersonales. Éxodo 21 al 17, ahí usted puede leer los 10 mandamientos. Esos son los principios del amor de Dios. Y los 4 primeros mandamientos, si ustedes ven, es cómo amamos a Dios. Lo podemos buscar en Éxodo 20. Esa es la manera como amamos. Vuelvo y digo, amar no es simplemente yo siento bonito, sino que amor es acción. Cómo yo amo a Dios. En los 10 mandamientos, el Señor te dice cómo Él quiere que lo amemos. Eh, Él no quiere, Él quiere que lo pongamos en primer lugar, Él no quiere que pongamos a nada fuera de Él. Él quiere que no se tome su nombre en vano. O sea, ese tiene que ver mucho también con con el primer mandamiento. Eh, y el cuarto es que Él quiere un día de reposo. Él quiere que le dediquemos tiempo en su día, que nos acordemos de Él en el día de reposo. Esa es la manera que Dios quiere que lo amemos, que lo pongamos en primer lugar, que no pongamos nada eh, primero que Él. O sea, Él quiere ser el centro de nuestra vida y Él quiere tener un día donde nosotros se lo dediquemos a Él. Los otros 6 mandamientos nos muestran cómo nosotros amamos al prójimo. Por eso Jesús dijo que habían 2 mandamientos. No fue que Él quitó los mandamientos, sino que los resumió en 2. O sea, los 10 mandamientos se resumen en 2. Eh, Perdón, eso es lo que sucede. Vuelvo y digo, no es que Jesús quitó todos los mandamientos y dijo que nada más eran 2. Él simplemente los resumió. Lo dividió como está dividido implícitamente en los 10 mandamientos. La totalidad de la ley de Dios, por tanto, se fundamenta en el amor divino.
El amor de la ley y la ley de Dios son inseparables. La ley de Dios es una expresión, es la transcripción del carácter de Dios. No necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás, porque no tiene sentido esa idea. Vuelvo y digo, es lo mismo. ¿Cómo amamos a Dios? Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos una idea clara de qué es amar y vuelvo y digo, pensamos en el sentimentalismo romántico, pero vuelvo y repito, el amor es conducta. ¿Cómo amamos? Nosotros no amamos, sino cómo amamos. ¿Cómo amamos a Dios haciendo esas cosas? ¿Cómo amamos al prójimo dejando de decir, haciendo y dejando de hacer lo que dicen los últimos 6 mandamientos? La ley es santa, justa y buena. A veces podemos pensar que es muy estricta, pero aquí dice que es santa, justa y buena. Lo que pasa es que nosotros tenemos 6.000 años de pecado encima y nuestros gustos pues han variado bastante. Las cosas buenas no nos gustan y las que no son buenas pues es así, nos agradan. El amor es fundamental, es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió para salvar al pecador, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. Y aquí viene otro elemento, la gracia. Estamos hablando de la ley, ahora viene la gracia. De este modo podía ser a la vez justo y justificado a quienes le creen. Esto es Romanos 3:25 al 26. ¿Qué expresión de amor? En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. Esto lo vemos en Romanos 6:1 al 3, donde Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Yo no, porque como vivimos en el pecado, si vivimos aún en él. O sea, la gracia es otro elemento que no quita, que no invalida, ese es otro de los errores que no invalida la ley de Dios, sino que la gracia cumple la ley. O sea, la gracia, nosotros a través de la gracia podemos guardar la ley. Si no fuera la gracia, no pudiéramos. Gracias a la gracia podemos guardar la ley. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuiste plantado juntamente en él, la semejanza de su muerte, así también le seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que la gracia nos ayuda a permanecer en Cristo. Algunos creen que la gracia y la redención anulan la fe. Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde. Quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deben considerarse muertos al pecado y vivos para Dios. La ley de Dios no es pecado, por eso la ley es santa, justa y buena. La ley es santa y el mandamiento justo y bueno. La ley revela, la ley es como un espejo que nos revela qué, qué está mal en nosotros o qué está mal. La gracia, por la gracia nosotros nos podemos acercar a Cristo y Él entonces por la muerte en la cruz nos justifica, nos da redención del pecado. Así que cada cosa tiene una función, una no quita la otra. Cristo no vino a anular la ley, Él vino a cumplirla, a enseñarnos. Hasta este momento solamente se había recibido la revelación, pero no se había visto.
Cristo vino a mostrar cómo es que se vive según la ley. Estas leyes son testimonio de carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral que se fundamenta en el amor, un tema crucial en el gran conflicto. En la parte del martes, la ley y la gracia estaban juntas. Como hemos visto, la gracia no se opone a la ley, eso a veces se piensa. Por el contrario, cumplen funciones diferentes, tienen cosas diferentes, de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia había desconcertado a los antiguos, que veían a la entrega de la ley por parte de Dios como una gran muestra de su gracia, o sea, ellos lo veían como una bendición, mientras que los dioses de las naciones circundantes eran volubles, eran totalmente impredecibles, no comunicaban a sus adoradores lo que deseaban, pedían grandes sacrificios, eh, aún a sus hijos lo pedían como sacrificios para complacerlo y aún así para calmar a su ira, pues este Dios muestra lo que él quiere, se comunica con su pueblo y le da la ley que los protege, tanto individual como colectivamente. Es para el bien del pueblo. Sin embargo, la ley no puede salvarnos, eso no es la función de la ley. La ley, vuelvo y digo, la ley lo que nos muestra es el pecado. Yo no sabría lo que era el pecado si no hubiese sido por la ley, ni transforma los corazones, no tiene ninguna de esas funciones. Como consecuencia, nuestra pecaminosidad innata necesita un nuevo corazón, un trasplante de corazón. En Jeremías 31 al 34 hay unos textos muy hermosos que dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice en Israel, sino que el nuevo pacto que él hizo con la casa de Israel era que él no iba a poner las leyes en tabla de piedra como antiguamente hizo, sino que él la pondría en el corazón. Eh, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice, porque perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más. No podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, no podemos salvar porque por gracia, mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque somos salvos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, solamente aceptar la salvación, nada. Mire, si hubiese algo que usted hubiese podido hacer para salvarse, Jesús no hubiese tenido que venir a dar su vida, a morir por nosotros. Así que las cosas que usted hace no es para salvarse, sino como fruto de que usted es salvo. Absolutamente todo, todo es así. Al mismo tiempo, la ley nos muestra el pecado, Santiago 1, 22 al 25 y Romanos 3, 20 al 7. Nos guía a los mejores caminos y nos muestra el carácter de Dios. En la parte del miércoles, el amor es el cumplimiento de la ley. No se puede exagerar la relación entre el amor y la ley, el amor de Dios, el amor de vivo. De hecho, según las escrituras, amar es cumplir la ley. Vuelvo y digo, amor es conducta, amor es conducta. En Romanos 13, 8 al 10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después enumera varios mandamientos de cómo amar al prójimo.
Y se resumen, amarás al prójimo como a ti mismo. El punto de partida es como me amo yo. Así amo al prójimo, por eso debemos amarnos para poder amar al prójimo. De nuevo, él explica en Gálatas 5:14 que toda la ley se cumple en esto solo precepto. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, pero ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo es el amor? En Mateo 23:23 al 24, ¿qué es lo más importante de la ley? En Mateo 23:23 al 24. Eso lo estuvimos mirando ya. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enherdo y el comino y dejáis lo más importante que la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar aquello, guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eh, Duras palabras, ¿no? Palabras muy duras. ¿Qué es lo más importante? Lee Deuteronomio 5:12 al 15. Deuteronomio 5:12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlos, como Jehová tu Dios había guardado. Y aquí habla del mandamiento, del cuarto mandamiento. Y en Isaías 58, Isaías 58. Si detrajeres del sábado, del día de reposo, tu pie para hacer tu voluntad en mi día sábado y lo llamaré delicia santa, glorioso de Jehová y lo venerares, no haciendo tu camino y andando en tus propios caminos, ni hablando tu propia palabra, entonces te dedicarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que Jesús identifica lo más importante de la ley como justicia y la misericordia y la fe. En relación con el cuatro mandamientos en particular, podemos ver en las escrituras que el sábado mismo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. En Deuteronomio 5, el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud, es decir, el sábado no es el memorial de la creación, sino también memorial de la esclavitud y la opresión. A su vez, el contexto de adaptarse al propio placer para llamar al sábado deleite. O sea, guardar los mandamientos no debería ser una carga, sino debería ser un deleite. Aquí está hablando del cuarto mandamiento que incluye de cómo nosotros amamos a Dios. Es uno de ellos el cuarto mandamiento, hacerle bien, alimentar a los hambrientos, alojar a los desamparados. Y quienes desea cumplir la ley del a Dios debe de preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino por lo de omisión, o sea, por lo que se dejan de hacer. Y se presenta la transgresión de los mandamientos específicos, sino que consiste en hacer el bien activamente, en realizar obras de amor. Pero esas obras de amor deben ser movidas porque el Señor, el Espíritu Santo, esté morando en usted. Porque usted puede hacer todo eso falsificadamente y no va a tomar en cuenta en Dios. Lo puede hacer nacido del ego, nacido del orgullo y así no funciona el asunto. Saben que no voy a entrar ahí, pero sí se pueden hacer movidos por las razones equivocadas y así no funciona. Debe ser porque Dios esté morando por usted y mueve los corazones. Sobre todo, ámese mutuamente. Si el amor es el cumplimiento, esta es la parte del 9. Si el amor es cumplimiento de la ley, entonces uno puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno, simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. Eh,
absteniéndose de hacer cosas malas y haciendo cosas buenas. La propia ley de amor expresada en la totalidad de las escrituras no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás y no solo otros miembros de la iglesia, sino también en el mundo en general, que tan desesperante necesitan el testimonio cristiano. O sea, eso nada más no son a tus iguales, sino es que es a todo el mundo. Vuelvo y digo, a veces el amor es conducta. El amor no tiene que ser un sentimiento, aunque a veces lo incluye. Puede incluir sentimentalismo, pero a veces no es el caso. A veces simplemente es una decisión. Eh, y es la falta de resentimiento, la falta de indiferencia. Amor es no ser indiferente a ciertas situaciones. Santiago 2:1 al 9. ¿Qué mensaje crucial se nos da allí? Este texto es muy interesante porque hay un escritor francés, Antoine Exupéry, que él escribe un libro que es muy conocido porque parece un niño de un cuento de niños, se llama El Principito, y él hace una sátira de esto, de cómo somos los seres humanos, que si vemos una persona que que dice que gana tanto dinero, que tiene tal título, que hace tal cosa, pues uno piensa que eso es una buena persona por lo que hace. Y a veces olvidamos quién es la persona por quién es, por lo que le gusta, por su pasatiempo, por cómo es su carácter como persona. Entonces, tendemos a tratar bien o a darle un realce a una persona que tiene esa cosa y olvidamos que no es el ser, sino que no es el tener, sino que en el ser. Y aquí en Santiago, Santiago ya no está haciendo una sátira. Santiago está hablando muy en serio. Y él está diciendo en Santiago, Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y entra un pobre vestido de andrajo, y miréis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, estate ahí ti de pie o siéntate aquí abajo a mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos en el reino que ha prometido a los que los aman. Así que eso es una parte de hacer justicia, no hacer asesión de personas, no juzgar a la persona por lo que tiene o por lo que hace y menospreciar o despreciar a una persona que no tiene esas cosas. Eso es hacer asesión de persona. Santiago denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación, y aquí está la palabra, la discriminación contra los pobres y la opresión por parte de algunos ricos. Luego llama la atención sobre la ley y el amor del prójimo, diciendo que quienes cumplen la ley hacen bien. Y aquí hay una cita del Espíritu Profecía que está en el deseado de toda la gente en la página 596. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios.
El Rey de Gloria vino para ser uno con nosotros con el fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una sola familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que se amen unos a otros como yo he amado, cuando amemos al uno al otro, como él amó, entonces habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Esta cita está poderosísima. Tendremos el cielo. Dice, yo no sé si eso es una cita que dice que podemos empezar a vivir el cielo aquí. Cuando amamos al mundo como Cristo nos ama, entonces estaremos preparados para el cielo. Qué poderosa expresión. Significa ser servidor de Jesús. Si nosotros no nos acostumbramos al cielo aquí, no vamos a ir porque simplemente no nos va a agradar lo que encontraremos allí. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor. Por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amarse unos a otros. En consecuencia, Primera de Pedro 4:8 exhorta a los cristianos, sobre todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor es guardar la ley. Los que sirvan a otros serán servidos por el pastor jefe. Y aquí el pastor jefe está en mayúscula, eso es Jesús. Ellos mismos beberán del agua viva y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Cuando comprendamos que somos colaboradores de Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia, arderán a nuestros corazones y en nuestros labios. A Moisés, como lo llamó para servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió. By the way, nosotros somos el pueblo de Israel moderno, somos la misma cosa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dijo, yo estaré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por los afligidos y los sufrientes. Interesante esa lección. Si mi presencia, si Jesús, Dios, Moisés le pidió a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de ahí. Dios le prometió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Interesantísimo. Así que, qué manera de finalizar esta lección, el amor de Dios y su justicia. La próxima lección vamos a ver las profecías. Es parte del amor de Dios decirnos qué va a pasar. Así que para mí ha sido un placer, un privilegio compartir esta lección con cada uno de nosotros, de ustedes en lo particular. Me encantan estos temas, son muy interesantes. Llevo años tratando de asimilarlos, así que no son nuevos para mí. Espero que para ustedes también haya sido de bendición. Vamos a despedirnos. Le deseo una bendecida semana. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de compartir esta lección con las personas que tienen a bien a vernos. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias por estas lecciones, por estos hombres que son inspirados a escribirlas, Señor, porque nos ayudan a crecer cada día más y más, ser semejante a ti, a conocerte un poquito mejor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pido por cada persona que nos ve, por cada situación que se está enfrentando, Señor, que tú le des la paz, el alivio, el consuelo que toda su alma necesita. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu justicia. Y gracias por haber venido a morir por nosotros en la cruz.
Todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino en la sangre de Jesús, en tu nombre. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.